Cordial saludo. Bueno, ahora continúo con la explicación de la regla de tres compuesta. Bueno, la regla de tres compuesta la utilizamos cuando tenemos o intervienen más de dos magnitudes. Cuando intervenían dos magnitudes era regla de tres simple. Para más de dos magnitudes, regla de tres compuesta. Bueno, en la guía eso estaba pues bien explicado. Hay tres casos, se hace una tabla, esto se sustrae, bueno, en proporciones. Bueno, aquí hay dos ejemplos, están súper claros. Bueno, entonces empecemos con la actividad. 1. Responde, ¿en qué caso se utiliza la regla de tres compuesta? Es cuando tenemos más de dos magnitudes proporcionales. Listo. La pregunta 2. 20 hombres trabajan 9 días, 8 horas diarias, realizan los 3 octavos de una obra. ¿Cuántos hombres más será necesario contratar para acabar la obra en 10 días si se trabaja 6 horas diarias? Bueno, entonces el primer paso pues es hacer una tabla en la que podamos pues visualizar más fácil la información. Entonces tenemos como magnitudes, bueno, la cantidad de hombres, los días. Bueno, en realidad días es una unidad, ¿no? La magnitud sería tiempo, días sería la unidad. 9 días ya sería la cantidad. Bueno, también tenemos horas y la cantidad de obra. Listo, entonces, 20 hombres en 9 días, trabajando 8 horas diarias, hacen los 3 octavos de obra. ¿Cuántos hombres más se necesitarán si se trabajan 10 horas diarias? ¿Qué? Si se trabajan 10 días, 6 horas diarias, para completar la obra, para acabar la obra. Pues si ya teníamos 3 octavos de obra, ¿cuánto nos falta para acabar la obra? Entonces, una obra menos 3 octavos, eso es 5 octavos. Listo. Ya con esta tabla, entonces, hacemos lo mismo que veníamos haciendo en la regla de tres simple. Entonces, aquí donde está la incógnita, entonces lo extraemos y le ponemos igual, y el resto de columnas las dejamos igual y las multiplicamos. Listo. Entonces, ahora analizamos a ver cuáles de estas magnitudes son proporcionales directamente o inversamente. Entonces, hombres y días. A más hombres voy a necesitar menos días, entonces esta es inversa. A más hombres voy a necesitar menos horas, entonces esta es inversa. A más hombres voy a hacer más obra, esa es directa. Bueno, entonces hacemos los recíprocos. Esto sería 6 octavos, y bueno, aquí esta división de fraccionarios da 3 quintos. Listo. Entonces de aquí tenemos, bueno, esto lo puedo escribir así. Aquí hay una multiplicación de fraccionarios. Bueno, yo puedo hacer esto en la calculadora. En otros ejercicios lo voy a hacer, pero aquí quiero hacerlo así para que vean una cosa. Esto es lo mismo, entonces despejo la X. Entonces esta X, aquí puedo hacer un intercambio. Si acaba la X, ¿sí? Cambia estos dos. ¿Sí? Ya lo vimos en un video anterior que se puede hacer. Eso se puede hacer. Y aquí 20, entonces paso esto a multiplicar acá. Entonces 9, 8 y 5. Listo, ahí está despejado X.
Si meto esto en una calculadora, el resultado va a ser 40. O sea, que para completar los 5 octavos de obra, necesito 40 hombres. Pero entonces la pregunta era, ¿cuántos hombres más? Entonces la respuesta sería 40 menos, necesito 40 hombres menos 20 que ya tenía, eso es 20. Listo. Listo este ejercicio. Pero entonces lo que les quiero explicar es que no se necesita saber regla de 3 simple o compuesta para hacer estos ejercicios, pero si lo sabemos, nos resulta mucho más fácil. Bueno, entonces, entonces tenemos que para hacer 3 octavos de obra, se nos van 8 horas, 9 días por 20 hombres. Eso da 1440 horas. Entonces, tenemos horas y cantidad de obra. Entonces, para hacer 3 octavos de obra se nos van 1440 horas. ¿Cuántas horas se nos van para 5 octavos de obra? Entonces, hacemos la proporción. Bueno, aquí voy a cambiar la letra porque aquí X ya la utilicé. Entonces sería 1440 esa Y como 3 octavos, esa 5 octavos. Entonces aquí se va este 8 y esto, bueno, sería 1440 sobre Y igual a 3 quintos. Bueno, esto va a ser un poco largo, pero pues son pocos ejercicios que voy a hacer haciéndolo de juntas maneras, con regla de 3 y sin regla de 3. Bueno, de aquí sabemos que puedo cambiar este Y esta 3 por la proporción fundamental de las proporciones. Y esto aquí sería 1440 por 5. Entonces de aquí tenemos que Y es igual a, necesitamos 2400 horas para completar los 5 octavos de obra. Entonces tenemos que la cantidad de hombres por los días por las horas, pues tiene que dar 2400. La cantidad de hombres por los días por las horas al día tiene que ser 2400. Así como aquí lo fue. Bueno, entonces, de aquí, por propiedad fundamental de las proporciones, tenemos que este movimiento se puede hacer. Entonces, de aquí tenemos que este 2400, ¿de dónde salió? De aquí. Entonces, bueno, aquí tenemos 10, aquí 6. Reemplazamos ese 2400, 1440 por 5 sobre 3. ¿Y ese 1440 de dónde salió? Aquí está, de 20 por 9 por 8. Entonces X es igual a 20 por 9 por 8. Entonces copiamos el resto de valores y vemos que por este camino dio exactamente igual a como lo hicimos por la regla de 3 compuesta. Entonces, lógicamente, pues este camino es más sencillo. Listo. ¿Sí? O sea, la conclusión es que no tenemos necesariamente que saber la técnica de la regla de 3, pero sí nos facilita mucho la vida. Bueno, ahora hagamos este ejercicio. 2 máquinas revelan 600 fotografías en 8 horas. Determine la relación entre el número de máquinas y el número de horas empleado en revelar fotografías.
Bueno, si yo incremento el número de máquinas, necesito menos horas para revelar las fotografías. Entonces eso es una relación inversamente proporcional, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, el punto B. Halla la cantidad de fotos que es posible revelar si se triplica el número de máquinas y se reduce el número de horas a 6. Entonces, bueno, pues podemos hacer aquí lo que nos sugiere la guía, que hagamos una tabla. Entonces, fotografías, tenemos máquinas y tenemos horas. Entonces, 600 fotografías, 2 máquinas, 8 horas. Listo. Entonces la pregunta es, halla la cantidad de fotos si se triplica el número de máquinas. Teníamos 2, ahora tenemos 6 y se reduce el número a 6 horas. Listo. Entonces ya con esta tabla, simplemente, bueno, miramos dónde está la incógnita. Entonces empezamos por ahí, lo ponemos en forma de razón y lo igualamos. Y el resto de columnas las multiplicamos. Entonces sería 2 sextos por 8 sextos. Bueno, ahora analizamos. Entonces, ¿cómo se relacionan máquinas y fotografías? A más máquinas, más fotografías, directamente proporcional, listo. Ahora, ¿cómo se relacionan las fotografías y las horas? A más horas, más fotografías. Entonces, directamente proporcional. Entonces, quedó así. Listo. Ya es cuestión de despejar X. Entonces, esto daría... Eso da... Esto da 4/9, este pedazo. Y de aquí tenemos que, podemos hacer este movimiento. Y aquí queda 600 por 9. Entonces, en la calculadora tenemos que eso es... eso es 1350. Entonces podemos revelar 1350 fotografías con 6 máquinas trabajando 6 horas al día. Bueno, 1350 fotografías, 6 máquinas trabajando 6 horas. Ahorita me equivoqué, dije días, no es así. Bueno, ahora, pregunta C. Determina la relación entre el número de máquinas y el número de fotos reveladas. Pues es una relación directamente proporcional, porque a mayor número de máquinas, el número de fotos reveladas también es mayor. Bueno, ahora seguimos con el literal D. Entonces, halla las horas que deben funcionar el doble de máquinas para revelar el triple de las fotografías. Entonces, igual, tenemos horas, máquinas y fotografías. Entonces tenemos que tenemos desde acá tenemos la siguiente información, que con 2 máquinas trabajando 8 horas se revelan 600 fotografías. Entonces aquí dice, halla las horas que debe funcionar el doble de máquinas, o sea 4. Esta es la incógnita, entonces para revelar el triple de fotografías, o sea 1800 fotografías. Listo. Entonces de aquí tenemos que, bueno, aquí está la
la incógnita, entonces escribimos esa razón y las otras columnas las multiplicamos. Listo. Entonces, de aquí tenemos que entre máquinas y horas, entonces a más máquinas necesito menos horas, ¿cierto? Entonces esta es una relación inversa. Y aquí, entre más horas, pues más fotografías. Esta sí es una relación directa. Listo, entonces lo dejamos así. Entonces aquí aplicamos el recíproco. Y esto queda igual. Bueno, esto se va, esto se va con esto. Entonces esto queda 6/18. Bueno, entonces esto queda así. 4 dividido en 2 es 2. Bueno, esto da 1/3. Listo, entonces esto quedaría así. Que 8 sobre x es igual a 2/3. Y de aquí tenemos que podemos hacer este movimiento. Este 8 está quieto y este 3 lo pasamos para acá. Entonces de aquí tenemos que x es igual a 12. Necesitamos 12 horas para que 4 máquinas revelen 1800 fotografías. Listo. Seguimos con este ejercicio. Entonces, bueno, una barra de metal de 10 centímetros de largo y 2 centímetros cuadrados de sección pesa 5.5 kilogramos. ¿Cuánto pesará una barra del mismo material de 5 centímetros de largo y 7 centímetros cuadrados de sección? Bueno, entonces lo mismo hacemos aquí una tablita. Entonces tenemos las magnitudes de peso, longitud y área. Estas son las magnitudes. Las unidades pues serían kilogramos, la longitud en centímetros y el área en centímetros cuadrados. Bueno, entonces tenemos que, si tenemos una barra de 10 centímetros de longitud y una área transversal de 2 centímetros cuadrados, esta pesa 5.45 kilogramos. Entonces la pregunta es, si esta tiene 5 centímetros de largo y 7 centímetros cuadrados de sección transversal, ¿cuál sería el peso? Bueno, entonces aquí tenemos la incógnita. Entonces copiamos eso primero, ponemos el igual y lo que esté en las otras columnas multiplicamos esas razones. Entonces 10 es a 5 se multiplica por 2 es a 7. Bueno, entonces miremos cómo si hay una relación directa o inversa entre el peso y la longitud. ¿No? Esta barra entre más larga sea, pues más va a pesar. Entonces la relación es directa. Y esta área transversal, si el área fuera mucho más grande, pues más va a pesar también ese bloque de metal. Entonces, bueno, juntas dieron una proporción directa. Entonces esto quedaría así. Bueno, 10 dividido en 5 es 2. Y aquí tiene 2 séptimos. Bueno, entonces tenemos que 5.45 sobre x, multiplicamos esto. Aquí es como si hubiera un 1, 2 por 2, 4. Y 1 por 7, 7. Listo, despejamos x. Entonces podemos hacer este movimiento. Y este 7 lo podemos pasar para acá. Listo, entonces la calculadora me da que este resultado es 9.54 kilogramos. Bueno, ejercicio 6.
Se cree que para construir la pirámide de Keops trabajaron 20.000 personas durante 10 horas diarias y que tardaron 20 años en terminarla. ¿Cuánto habrían tardado si hubiesen sido 10.000 personas más y hubiesen trabajado 8 horas diarias? Bueno, lo mismo de siempre. Hacemos una tablita con las magnitudes o unidades. Entonces, personas, aquí horas y aquí años. Entonces tenemos que 20.000 personas acabaron esa pirámide trabajando 10 horas diarias y tardaron 20 años. Entonces aquí dice, ¿cuánto habrían tardado si hubiesen sido 10.000 personas más? Entonces 10.000 personas más serían 30.000 personas trabajando 8 horas diarias. Entonces la pregunta es esta. ¿Cuánto tardaron? Entonces, bueno, aquí está la incógnita, entonces la ponemos de primero y el resto de columnas las multiplicamos. Entonces ahora miramos cuáles de estas son directas y cuáles son inversas. Entonces si relacionamos años y personas, pues a mayor cantidad de personas o de trabajadores, menos años voy a tardar. Entonces es una relación inversa. Y ahora, bueno, si trabajo más horas diarias, pues voy a tardar menos años. También es una relación inversa. Listo. Entonces, bueno, esto se puede ir, ¿no? Estos ceros, entonces tenemos 2/3. Si le hacemos el recíproco, queda 3/2. Y aquí el recíproco de 10/8 es 8/10. Listo. Entonces, 20 sobre x es igual a, bueno, 3/2 y estos son 4/5. Si los reducimos, finalmente esto da 3/2 por 4/5 da 6/5. Entonces, pues despejando x tenemos, este movimiento lo podemos hacer, este 20 está quieto y este 5 pasa para allá. De aquí tenemos finalmente que x es 16.7 años. Listo, esa es la respuesta. Ejercicio 7. Los vecinos de un barrio en la época de diciembre colocan en las calles 1.200 faroles. Entonces, que se encendieron estos 1.200 faroles 8 horas al día. Entonces, ocasionó un gasto de 4.550.000 pesos. Entonces, lo mismo, como dice la guía, hacemos una tabla con las magnitudes, y si no son las magnitudes, pues las unidades, faroles, horas y dinero. Listo, entonces 1.200 faroles encendidos 8 horas al día generaron un gasto de 4.550.000. Entonces, ¿cuál sería el gasto si se colocan 600 faroles más? O sea, 1.800 faroles en total. 2 horas menos, o sea, 6 horas. Entonces, ¿cuánto sería ese dinero? Entonces aquí está nuestra incógnita. Entonces tenemos que 4.550.000. Eso lo igualamos lo igualamos a el producto de estas dos columnas. Entonces sería 1.200 sobre 1.800 por 8 sobre 6. ¿Listo? Estos dos ceros se van con estos dos ceros. Bueno, entonces, faltó una cosa.
¿Cómo se relaciona el dinero con los faroles? Entonces, a más faroles, pues, más dinero, más caro va a llegar el recibo del fluido eléctrico. Y ahora el dinero con las horas. Igualmente, a más tiempo duren encendidas los faroles, pues más caro va a llegar el recibo. Entonces, esto se reduce o sea, bueno, 12 dividido en 18 es 2 tercios y lo reducimos, y 8 sextos es 4 tercios. De aquí tenemos que 4.550.000 dividido en X es igual a 2 por 4, 8, 3 por 3, 9. Listo. Lo mismo de siempre. Podemos hacer este movimiento para despejar la X. Aquí dice 4.550.000 y este 8 y este 9 que digo multiplica acá. Finalmente tenemos que X da, o sea, esto lo ingresamos a la calculadora y nos da 5.118.750 pesos. Bueno, ahora hagamos el ejercicio 8. Bueno, si 15 cajas, cada una de 12 crayones, cuestan 75.000, ¿cuántas cajas de 18 crayones se puede comprar con 109.375? Entonces, como dice la guía, escribamos las magnitudes o unidades. Entonces tenemos 15 cajas, cada una de 12 crayones cuestan 75.000. Entonces, ¿cuántas cajas de 18 crayones podré comprar con 109.375? Bueno, este ejercicio lo voy a hacer en un inicio como si no supiera, digamos, aplicar la técnica de la regla de 3. Entonces, pues si tengo 15 cajas, cada una de 12 crayones, significa que tengo 15 por 12 crayones en total. Eso es 180 crayones, ¿sí? Entonces, y si me valieron 75.000, significa que esos 180 crayones a 75.000 significa que cada uno me valió 416.6, ¿sí? Cada crayón. Bueno, entonces ya sabiendo cuánto vale un crayón, entonces ¿cuántos crayones puedo comprar con este dinero? Entonces, 109.375 dividido en 416.6, eso me da que me alcanza para 272.5 crayones. Y si en cada caja puedo meter 18 crayones, pues entonces 262.5 crayones dividido en 18, eso me da 14.58 cajas. Debería haber dado un número entero. Bueno, eso es si no supiéramos regla de 3. Bueno, entonces aquí tenemos la incógnita, entonces escribimos esa columna, escribimos igual, y ahora las otras dos columnas las multiplicamos. Entonces 12 por 18, 75.000 sobre 109.375. Entonces, ¿cuáles de estas magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Bueno, entre cajas y crayones, pues a mayor número de cajas significa que puedo meter menos crayones en cada caja. Bueno, confieso que esto para mí fue confuso, por eso en un inicio lo hice así, pues para comprobar el ejercicio. Entonces, a cada inverso yo lo interpreto así: entre más cajas tenga, significa que en cada una de ellas puedo meter
menos crayones. Sí, un poquito confuso, lo confieso. Entonces, bueno, esta sí es clara. A más cajas, más dinero. Listo. Entonces esto da, aquí hacemos el recíproco y aquí hacemos, bueno, queda tal cual. Esto en la calculadora me dio 36 sobre 35, entonces de aquí tenemos lo mismo de siempre, aquí la x, aquí el 36, aquí queda 15 y este 35 lo paso a multiplicar, o bueno, lo paso para allá. Entonces de aquí tenemos que x da, o sea, si ingreso esto en la calculadora me da 14.58 cajas. Sí, lo mismo que si lo hubiera hecho sin la regla de 3. Bueno, ahora el ejercicio 9. En una residencia estudiantil, 8 personas, bueno, podemos copiar de una vez personas. ¿Sí? Hacemos la tabla. Pagan, entonces dinero y días. Entonces, 8 personas pagan 120.000 por 30 días. Listo, entonces la pregunta es, ¿cuánto deberán pagar? O sea, que está la pregunta, ¿cuánto deberán pagar 6 personas por 8 días de servicio? Entonces, aquí está nuestra incógnita, entonces copiamos esa columna, o bueno, esa razón, le ponemos igual y multiplicamos las otras dos columnas, ¿sí? Las ponemos en forma de razón. 8 dividido en 6 y 30 dividido en 8. Entonces miramos cómo se relacionan los pesos con las personas. Entonces eso es, a más personas, más precio del servicio eléctrico. Y también ahora el precio con los días. Entonces a más días, pues también incrementa el precio del servicio. Más caro llega el recibo. Bueno, entonces ya dejamos eso así. Solucionamos. Este 8 se va con este 8. Entonces esto da 120.000 dividido en x igual 30 dividido en 6 es 5. Entonces de aquí tenemos que x puede pasar para acá, 5 para acá, y aquí queda 120.000. Entonces, ¿eso cuánto da? Eso da 24.000. Listo, el ejercicio 10. 4 llaves abiertas llenan en 2.5 horas una piscina de 100 metros cúbicos. ¿Cuántas llaves deben estar abiertas para llenar en 1.5 horas una piscina de 324 metros cúbicos? Bueno, entonces lo mismo de siempre. Tenemos una cantidad de llaves, tenemos un tiempo en horas, tenemos el volumen en metros cúbicos. Bueno, entonces inicialmente tenemos que 4 llaves en un tiempo de 2.5 horas llenan una piscina de 100 metros cúbicos. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuántas llaves deben estar abiertas para llenar en 1.5 horas una piscina de 324 metros cúbicos? Bueno, entonces, aquí está nuestra incógnita. Entonces, copiamos esa columna en forma de razón, le ponemos un igual, y a las otras columnas las multiplicamos, ¿sí? Así en forma de razón. Listo. Entonces, ahora miremos la relación que hay entre ellas. Entre más llaves tenga abiertas, pues menor tiempo nos vamos a demorar llenando
esa piscina. Entonces aquí hay una relación inversa. Y entre más llaves tenga abierta, pues más volumen voy a obtener. Listo. Entonces ya con esto, entonces aquí hacemos el recíproco. Listo. Entonces, si ingreso esto en la calculadora me da 5/27 y lo mismo de siempre. Despejo X, puedo hacer este intercambio, este 4 queda acá y este 27 puede pasar para aquí. Entonces de aquí tenemos que X es igual a 21.6 llaves. O son 21 o son 22. Bueno, 22 llaves. Listo. Y el último ejercicio del taller dice, bueno, 10 sastres confeccionan 40 vestidos en 8 días. ¿Cuántos días emplearía la mitad de los sastres para elaborar el triple de vestidos? Entonces lo mismo de siempre. Ponemos las magnitudes o unidades, entonces sastres, vestidos y días. Entonces 10 sastres, 40 vestidos en 8 días. ¿Y cuántos días emplearán? Entonces aquí está la pregunta. ¿Cuántos días emplearán la mitad de los sastres? O sea, 5 sastres en elaborar el triple de vestidos. El triple de 40 es 120. Listo, lo mismo de siempre. Aquí tenemos la incógnita, entonces copiamos esa columna en forma de razón, le ponemos un igual y multiplicamos estas columnas. Entonces 10, 5, 40, 120. Listo. Entonces, pero aquí faltó algo. Aquí faltó algo. La relación entre sastres y vestidos. No, mentiras. La relación entre días y sastres. Entonces, a mayor número de sastres, menos días voy a tardar. Entonces, esta es una proporción inversa. Y ahora relaciono días y vestidos. A más días, más vestidos. Listo, queda así. Entonces hago este recíproco. Y esto da 1/3. 40 dividido en 120 da 1/3. Entonces esto da, bueno, esto es 1/2 por 1/3. Entonces 8 dividido en X es igual a 1/6, porque 1 por 1, 1. Y 2 por 3, 6. Entonces, lo mismo de siempre, hago los movimientos válidos. Entonces X es igual a 48. Necesitaré 48 días y 5 sastres para hacer 120 vestidos. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.